El presunto autor de la masacre de la playa de Bondi en Sídney ha sido acusado de 59 delitos, entre ellos 15 de asesinato y 1 de terrorismo. En España, la policía ha desalojado a 400 inmigrantes, en su mayoría indocumentados, de un edificio ocupado desde 2023 en Badalona. Reino Unido transferirá el dinero de Abramovich para el Chelsea a un fondo ucraniano. Decisiones cruciales respecto a Ucrania y Mercosur en la cumbre de Bruselas esta semana, determinantes para la seguridad y la independencia de Europa. La policía informó de que Navid Akram, de 24 años, fue procesado tras despertar del coma en un hospital de Sídney. El joven permanece ingresado desde que los agentes le dispararan a él y a su padre, también implicado en el tiroteo, quien falleció en el lugar de los hechos. Akram también ha sido acusado de 40 cargos de lesiones con intención de asesinar en relación con los heridos y de colocar un explosivo cerca de un edificio con la intención de causar daños. Los cargos se han presentado coincidiendo con el inicio de los funerales por las 15 víctimas de la masacre. El ataque tuvo como objetivo un evento que marcaba el inicio de los 8 días de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi. Cientos de personas se congregaron para rendir homenaje a las víctimas. Todas las personas identificadas hasta el momento eran judías, entre las que se encontraban una niña de 10 años y un superviviente del Holocausto de 87 años. Además del duelo, la ciudad ha respondido con una ola de solidaridad que se ha reflejado en las largas colas formadas en los centros de donación de sangre de Sídney. Se pudo observar una fuerte presencia policial en las calles cercanas, con agentes verificando los documentos de identidad de quienes acudían al servicio religioso. El primer ministro Anthony Albanese prometió tomar medidas para combatir el aumento del antisemitismo y endurecer las leyes de posesión de armas del país, que ya son estrictas de por sí. En España, la policía ha desalojado a 400 inmigrantes, en su mayoría indocumentados, del antiguo Instituto B9 del municipio de Badalona, al norte de Barcelona. El edificio, que llevaba ocupado desde 2023, era el mayor asentamiento en Cataluña de inmigrantes, muchos de ellos subsaharianos, procedentes de países como Senegal y Gambia. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, había solicitado el desahucio alegando riesgos para la seguridad, insalubridad y problemas de convivencia en el entorno, argumentos que fueron rechazados por entidades sociales y organizaciones de apoyo a inmigrantes que denuncian la falta de alternativas habitacionales para la mayoría de los afectados. Hace 2 años se detectaron al menos 9 casos de tuberculosis entre los ocupantes del edificio y en los últimos años ha habido varios casos de peleas, robos, drogas e incluso un asesinato. La administración Trump está ampliando de forma significativa sus prohibiciones y restricciones de viaje, incorporando a 20 nuevos países a la lista. Con esta decisión, el número total de naciones afectadas asciende a 39. 5 países han sido añadidos a la lista de prohibición total de viaje: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. Además, la medida incluye a personas que viajen con documentos emitidos por la autoridad palestina. Otros 15 países estarán sujetos a restricciones adicionales, aunque no a una prohibición absoluta. Las limitaciones se aplican tanto a quienes planean viajar a Estados Unidos como visitantes, como a quienes buscan emigrar de manera permanente. El presidente justificó la decisión citando motivos de control migratorio, política exterior y seguridad nacional. Sin embargo, críticos aseguran que estas medidas utilizan la seguridad nacional como pretexto para excluir de manera generalizada a ciudadanos de numerosos países. El Reino Unido emitió una licencia para permitir que los fondos procedentes de la venta del Chelsea Football Club se transfirieran a causas humanitarias en Ucrania. El oligarca ruso Roman Abramovich vendió el Chelsea en 2022 bajo la presión del gobierno británico. Desde entonces, los fondos de la venta están congelados. El primer ministro británico Keir Starmer le permite ahora utilizar el dinero, pero solo para ayudar a Ucrania. Según la nueva licencia, los ingresos deben destinarse a causas humanitarias
refugiadas en Ucrania, pero las ganancias futuras podrán gastarse de forma más amplia en víctimas de conflictos en todo el mundo. El Reino Unido sancionó a Abramovich en una ofensiva contra los oligarcas rusos tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que había desencadenado la venta precipitada del club de fútbol de la Premier League inglesa. El gobierno británico ha prometido ahora crear una fundación para desembolsar los fondos dirigida por el antiguo director de UNICEF en Reino Unido. Las autoridades lituanas informaron haber detenido a 21 personas presuntamente vinculadas a una red criminal que contrabandeaba cigarrillos con globos meteorológicos desde Bielorrusia. Los investigadores realizaron más de 80 registros, incautando cigarrillos, tarjetas SIM, inhibidores de señal de comunicación y rastreo, armas de fuego, así como coches de lujo y otras propiedades. La Fiscalía alega que los sospechosos tenían contacto directo con cómplices que operaban desde Bielorrusia. Se enfrentan a cargos de participación en una organización criminal, manipulación ilegal y contrabando de productos sujetos a impuestos especiales y de ayudar a otro Estado a actuar contra Lituania. A principios de este mes, Lituania declaró una emergencia nacional debido a los riesgos de seguridad que representaban los globos meteorológicos enviados desde Bielorrusia. Los globos obligaron a Lituania a cerrar rápidamente su principal aeropuerto en la capital, Vilna, dejando varadas a miles de personas y provocaron el cierre temporal de 2 pasos fronterizos terrestres con Bielorrusia. Las autoridades lituanas han acusado a Bielorrusia, país estrechamente aliado de Rusia, de utilizar los globos como una forma de guerra híbrida contra el país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado a soldados ucranianos heridos que reciben tratamiento en el Centro Militar de Rehabilitación de Aardenburg, en Países Bajos. Durante el recorrido, Zelensky conoció las instalaciones, conversó con los militares, les impuso condecoraciones estatales y se fotografió con ellos. Algunos de los soldados perdieron una pierna durante los combates. Antes de su visita al hospital, el mandatario ucraniano se reunió con el rey de Países Bajos y posteriormente se dirigió al Parlamento neerlandés en La Haya. Zelensky participó en una ceremonia en la que 34 países aprobaron formalmente la creación de un organismo internacional de compensación destinado a cubrir los daños causados a Ucrania por la invasión rusa. Esta semana la Unión Europea se enfrenta a 2 decisiones cruciales. En primer lugar, debe decidir cómo mantener la defensa ucraniana económicamente a flote y capaz de resistir la agresión rusa. En segundo lugar, queda pendiente sellar o no el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó estas negociaciones de determinantes para la seguridad y la independencia de Europa y advirtió de los peligros del vertiginoso cambio en el orden mundial. Europe must be responsible for its own security. This is not longer an option. This is a must. And we know the threats that we face and we will confront them. This means we need to be ready. We have to develop and deploy new capabilities so that we can fight a modern hybrid war. Here again, we are moving mountains. After decades of underinvestment, we are turning a corner. Ambas conversaciones generan divisiones en el bloque. Respecto a Ucrania, von der Leyen está a favor de utilizar los activos congelados rusos para el préstamo de reparación de Ucrania, pero Bélgica, que sigue sin estar convencida, exige que los riesgos se repartan equitativamente entre los países de la Unión. En cuanto al acuerdo comercial con Mercosur, países como Italia han expresado sus dudas y Francia ha manifestado su oposición. La adhesión a la UE es el destino de Kosovo, declaró la presidenta Vjosa Osmani al programa matinal de Euronews Europe Today, subrayando su total alineación con los valores del bloque. As an identity, as a country, as a nation, we've been contributing to the values on which the European Union stands for centuries. So we strongly believe that while it's a very complex process, if the merit-based criteria is used, Kosovo actually would have been a front-runner by now. Kosovo solicitó la adhesión a la Unión Europea en diciembre de 2022, pero solo tiene la condición de candidato potencial.
Su camino hacia la adhesión se complica por el no reconocimiento de 5 estados de la UE y la necesidad de un acuerdo político con Serbia, que se niega a reconocer la independencia de su antigua provincia declarada en 2008. Mientras tanto, Rusia y China han intentado ampliar su influencia en los Balcanes occidentales. The European Union, if the transatlantic relationship is not, of course, having its influence in the Western Balkans, someone else will come, not for charity, but because they have strategic interest there. Con la evaluación de este año de los países candidatos, la Comisión Europea elogió el compromiso de Kosovo con la adhesión a la UE, pero señaló que las elecciones y el estancamiento político retrasaban las reformas. Kosovo se ha visto sumido recientemente en una crisis política después de que los partidos fracasaran repetidamente en su intento de formar gobierno tras las elecciones de febrero. El 28 de diciembre se celebrarán elecciones parlamentarias anticipadas. Giorgia Meloni advierte que firmar ahora el acuerdo UE-Mercosur es prematuro. La primera ministra italiana respalda así la postura de Francia de posponer la votación prevista para esta semana. Meloni aclara que esto no significa que Italia tenga la intención de bloquear u oponerse al acuerdo, sino que busca mejorar el tratado comercial alcanzado en 2024. Italia se sitúa así en una posición crucial, ya que en materia comercial las decisiones del Consejo se adoptan por mayoría cualificada. Al menos 15 de los 27 países deben votar a favor y representar como mínimo el 65% de la población total de la UE. Los principales defensores del acuerdo, con Alemania y Dinamarca a la cabeza, sostienen que el Mercosur ofrece una alternativa estratégica para reducir la dependencia de China y abre nuevos mercados en el contexto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. La aprobación de los Estados miembros es necesaria para que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, viaje el 20 de diciembre a Brasil para firmar el acuerdo con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva.